Listo, ahora ya está. Listo. Listo. Pues muchas gracias a todos. Bienvenidos a este espacio de Kabatsani. Qué bueno, qué chido los que se pudieron conectar al live. Como ya saben, todas estas sesiones de charlas que tenemos y de webinars son grabados y subidas a nuestras redes sociales, específicamente LinkedIn y nuestro canal de YouTube, ¿no? Entonces, bienvenidos a los que se pudieron conectar y a los que no, pues ya nos escucharemos en la versión grabada. Como ya todos saben, o la mayoría de la gente que nos escucha, pues nos gusta organizar estas pláticas más o menos con una periodicidad bimestral, pues con el fin y objetivo de informar a la gente, a la ciudadanía en general, a nuestros clientes y a la gente que está interesada en temas trendy de medio ambiente, ¿no? El día de hoy vamos a estar hablando de un súper tema, ¿no? Que es el día cero, que todo el mundo está colgado de la lámpara, ¿qué va a pasar con el día cero? Y para nosotros es muy importante, desde luego, como prestadores de servicios legales y técnicos y consultores, pues entender cuál es una problemática, una crisis de usuarios o de cualquier tipo de industria para poder diseñar mecanismos de defensa ante esa crisis y que permitas, pues, darle adelante hacia los negocios de nuestros clientes, de los usuarios en general. La charla de hoy, pues, va a estar muy padre porque generalmente estamos enfocados pues a nuestros clientes que son industria, servicios, pero también va a estar muy interesante hoy porque también vamos a hablar de usuarios de casa habitación, ¿no? Que obviamente este tema de día cero nos afecta absolutamente a todos. De lo que se tratan de estas charlas es pues de platicar de un tema trendy que sea de interés de todos y invitar a una persona que sea experto en la materia, ¿no? Entonces, en esta ocasión, como ya en muchas hemos tenido aquí a Tamara Luengo, que es la Super Rising Star de temas hídricos ahorita en la CDMX y en toda la República Mexicana. Bienvenida, Tamara. Gracias, Andrew. Gracias por recibirme en este espacio. Eh, Creo que es súper valioso hablar del agua desde diferentes perspectivas, ¿no? Claro. Desde temas sociales y cercanos a la gente, pero también desde perspectivas legales, técnicas, de infraestructura o de lo que sea, para ampliar el conocimiento del agua y también para, por supuesto, llegar a las mentes y corazones de más personas. Claro, y la perspectiva de Tamara está padrísima y por eso hoy le invitamos a ella y no a cualquier otro técnico, porque pues Tamara es una consultora bien 360, ¿no? A lo largo de su carrera profesional, pues ha sido funcionaria pública en Puebla, en la Secretaría de Infraestructura, también ha trabajado en empresas transnacionales en temas de agua, ¿no? Ella en particular estuvo ahí muy metida con la empresa que manejaba la concesión de las aguas de la Ciudad de México durante 20, 30 años, ¿no? También ha participado en el sector social a través de asociaciones civiles y pues hoy en día es mi socia técnica de Kabatsani y recientemente pues el proyecto independiente de acueducto, ¿no? Que es este brazo técnico hídrico de Kabatsani para tratar específicamente los temas de agua. Entonces, bienvenida, Tamara. Gracias, gracias por tan bonita introducción. Súper. Oye, Tan, pues me gustaría abordar esta charla tan interesante en tres pilares esenciales, ¿no? Como para llevar a todos los que nos escuchan de la mano. Sí. El primero, el concepto del día cero, ¿no? ¿Qué significa el tema del día cero? ¿Por qué estamos diciendo que 140 días nos vamos a quedar sin agua, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es como que la visión conceptual. Sí. Segundo pilar, cómo las autoridades están atendiendo pues esta crisis hídrica, qué se está haciendo y desde luego cómo es que estas medidas impactan a los usuarios, a la gente, a la ciudadanía, a nuestros clientes, a todo el mundo. Y desde luego, porque Cabatzán y Acueducto somos personas bien optimistas, pues no nos gustaría dejarlos así llorando y chillando qué va a pasar, más bien qué podemos hacer, ¿Qué ¿no? O sea, podemos hacer? de lo que se trata y estos conversatorios también es para dar soluciones, ¿no? No para tener una visión pesimista. Entonces, lo que queremos es que ustedes de aquí se vayan bien contentos que en 140 días va a seguir habiendo agua, ¿no? Entonces, Justo, creo eh, que la forma más importante o la manera más relevante para atender la crisis, y cualquier crisis, ¿sí? Pero la crisis del agua es primero tener la firme convicción de que podemos estar mejor. La esperanza y el optimismo pienso que son elementales para hacerle frente a la crisis. Entonces, por eso me encanta hablar contigo, André, y por eso me encanta la perspectiva en Kabatzani, porque siempre tiene este
enfoque de soluciones y no de flagelo, ¿no? Pero si quieren les platico un poco de qué es el día cero y por qué está siendo tan sonado y algunas personas del sector del agua y el sector medioambiental nos está generando un poco de cringe, ¿no? Como se dice coloquialmente. El día cero es un concepto de día en el que un territorio va a quedarse 100% sin agua y no va a haber medidas ni acciones que se puedan llevar a cabo o implementar para evitar esta circunstancia, ¿no? De extrema escasez hídrica. En el mundo han habido ciudades como Ciudad del Cabo en Sudáfrica que han aparentemente llegado a este día y yo lo que, bueno, no solamente yo, muchas personas, colegas y gente del sector pensamos que el día cero es un concepto muy equivocado para referirnos a una crisis hídrica, porque a pesar de que ciudades tan relevantes en el mundo como Ciudad del Cabo enfrentaron supuestamente este día, pues ahí siguen, ¿no? Ahí siguen y tomaron medidas muy contundentes, muy fuertes y con una relevancia en temas de infraestructura, políticas públicas, inversiones, etcétera, que lograron darle la vuelta a este día, ¿no? Entonces, para mí que el día cero es un concepto que no define correctamente a la crisis hídrica y que por supuesto genera o promueve en el sentir de la ciudadanía o de la sociedad dos sentimientos, ¿no? Y a ver si alguien aquí en la audiencia se siente vinculada a alguna de estas dos sentires. El primer sentimiento es, ay, pues ya viene el día cero, ya me vale gorro, entonces voy a hacer una fiesta en mi alberca y voy a llenarla y voy a pasar el sábado santo, como se diga, sábado de gloria, aventando agua y demás, porque ya se va a acabar el mundo, ¿no? O la otra como que reacción psicológica que fomenta el día cero es, ok, vamos a tomárnoslo con mucha seriedad, vamos a tener miedo, preocupación, vamos a tener pesadillas todas las noches y el día después del día cero, ¿qué va a pasar? Vamos a abrir la llave, posiblemente sí vamos a tener agua y vamos a decir, esto fue falso, ¿no? Esto fue un invento del gobierno, un invento de los medios y vamos a volver a despreocuparnos totalmente del agua. Entonces yo creo que es un concepto muy equivocado para abordar la crisis, ¿no? La crisis en la Ciudad de México es un tema que lleva varias décadas y que muy seguramente continuará también un tiempo, ¿no? Con o sin día cero de por medio. Entonces, es por eso que pensamos que el día cero es un concepto un poquito dentro del ámbito de lo mediático, lo político, el amarillismo, el alarmismo, más que un concepto científicamente respaldado, ¿no? Entonces es así Claro. como se ve. Y ahí aportando, abonando un poquito a lo que comentas, Tam, o sea, yo sí quiero decir para toda la audiencia y los que nos escuchan, que una cosa es que, o sea, el día cero no implica la inexistencia del recurso hídrico, no. O sea, el día cero no significa que en el día cero no va a haber agua. El día cero significa que el día cero no se va a suministrar agua, lo cual es muy distinto. Porque una cosa es que no haya y otra cosa es que no se suministre. Una cosa es el tandeo, otra cosa es la restricción. ¿Me explico? Entonces, es bien Sí. importante que, pues también como ciudadanos, entendamos ese contexto. No es que no haya agua disponible, es que el suministro va a ser restringido y ahí está todo el quid, ¿no? Obviamente, pues el sentido político mediático que se le ha dado a esto, yo no tienes idea de la cantidad de publicaciones que veo en todos los días en redes, ya no va a salir, no, no significa que ya no hay agua en el día cero, ¿no? O sea, afortunadamente somos un país bien abundante, ¿no? O sea, Hay estamos otro, sí, así en un punto, pero bien estratégico, somos bien abundantes y no es que no haya agua, es que no va a haber un suministro de agua que es muy distinto, ¿no? Adelante, Pam. ahí si me permites hacer una precisión, eh, cabe recalcar que el hecho de que el día cero no sea un concepto adecuado para abordar la crisis no quiere decir que no vivamos en una situación de Claro, extrema
sequía y escasez, ¿no? Las presas que suministran o las presas que conforman más bien el sistema Lerma-Cutzamala están en condiciones muy por debajo del promedio de enero y febrero de los últimos años, ¿no? Y los últimos 3 años ha estado un 25% abajo del promedio para estos 2 meses. Ahorita en conjunto el sistema Cutzamala, las tres presas que lo conforman está por ahí del 50%, ¿no? Pero una de ellas está por debajo del 30%. Entonces sí hay una condición de extrema sequía, hay una condición de extremo estrés hídrico en la región, que por supuesto hace que este tipo de conceptos como el día cero tengan otra relevancia mediática, ¿no? Tengan otro enfoque mediático muy distinto. Ahora bien, lo que tú dices es muy correcto, ¿no? O sea, que hay una condición de escasez o de estrés en algún sitio de nuestro territorio no es necesariamente completamente vinculatorio con que no exista agua en este territorio, ¿no? Porque recordemos que el sistema Lerma-Cutzamala solamente abastece el 30% de la Ciudad de México, ¿no? El otro 70% se abastece principalmente del subsuelo, de agua del subsuelo, de pozos. Entonces, ahí es donde entra y se pone sobre la mesa un tema que ya tiene más tintes políticos que tintes técnicos, ¿no? Porque se ha estado vinculando este día cero con el estatus de escasez del sistema Lerma-Cutzamala cuando solamente abastece algunas colonias en la ciudad, ¿no? Eh, ¿Cómo ves esto? ¿Por qué? ¿Te interrumpí y vas a decir algo? No, no, soy muy expresiva, disculpa. Sí. Entonces, bueno, eh, vincular la falta de agua en la Ciudad de México, o más bien, como tú bien precisaste, ¿no? La falta de suministro. Hablemos de suministro ahora. Vincular la falta de suministro exclusivamente al sistema Lerma-Cutzamala es Sí, una concepción falsa. ¿no? Que también me gustaría abordar el tema de mitos y realidades, ¿no? O sea, porque creo que es muy Exacto. importante que todos, pues desde una concepción de información completa de una crisis, pues puedes tomar una decisión, conocer, ¿no? Y yo creo que hay muchos mitos que ahí andan ahí rondando, ¿no? De hecho, hablando del tema del sistema Cutzamala y cómo se abastece en la ciudad, pues de hecho, justo ayer o antier, por ahí Acueducto hizo una consulta de información pública al SACMEX para que nos diga de dónde saca agua, si no es de Cutzamala. Y literal, o sea, hasta me gustaría publicarla, la verdad es que sí, Sí, gravísimo. vamos a hacer un análisis conjunto. Sí, vamos a hacer una publicación, nos vamos a tener que trashar. Nos contestaron que es información reservada porque es de seguridad nacional saber de dónde tiene la agua los ciudadanos cuando es la obligación del Estado garantizar el derecho humano al agua. Ay, nos contestaron eso, ¿por qué no? Sí. Pero bueno, Bueno, no vamos es un tema también de transparencia de la a claro, pues, información del ahí. agua, ¿no? En estos espacios, por eso agradezco tanto que me hayas dado la oportunidad, Andrew, de hablar acá. A mí me interesa mucho, de cara a la crisis que estamos viviendo en estos meses, aportar a combatir la desinformación, ¿no? Porque el hecho de que el sistema Lerma-Cutzamala enfrenta una sequía muy dura, vaya que es crítico para los municipios, por ejemplo, Valle de Bravo, ¿no? Que enfrenta condiciones muy críticas y muy severas, acentuadas por una enorme contaminación. Pero en términos de la Ciudad de México, es un tema de desinformación muy fuerte que esté el suministro restringido en colonias que ni siquiera se abastecen por el sistema Lerma-Cutzamala, ¿no? Entonces, de cara a la coyuntura política que estamos viviendo en estos meses, creo que sí, a un día, de hecho, de que empiecen las campañas políticas y todo esto, pues resulta, desde mi personal punto de vista, muy rentable políticamente que se tengan estos em, concentraciones de caos y de miedo o de soluciones paliativas, ¿no?
Y esto lo digo con una perspectiva totalmente apolítica, sin ninguna percepción a favor o en contra de ningún partido, ¿no? Todo lo contrario, sino como una postura muy crítica del sistema. Entonces es por eso que vale la pena seguir abordando el tema del día cero, ¿no? Sus mitos, sus realidades. Vale la pena seguir poniendo en tela de juicio este tipo de decisiones y de escándalos mediáticos con respecto al agua, para que sepamos muy claramente qué sí, cómo sí, y además cómo podemos abordarlo desde la ciudadanía y desde la industria, ¿no? Eso es elemental para en conjunto literalmente construir un futuro mejor, ¿no? Oh, oye, Tam, hablando de mitos, por ahí he visto, pobre de nuestros amigos, refresqueros, de la marca más importante de todo el mundo, les han pegado durísimo y dicen, ah, es que las refresqueras están acabando el agua y la industria. Y pues según, o sea, no estoy ni en pro ni en contra, pero pues la industria solo representa ¿cuánto es? ¿El 7%? Sí, Y hay dos, los porcentajes cada vez. sí, quisiera hacer dos precisiones. De amigos, para mí no tienen nada. De Yo amigos soy no tienen completamente nada. neutral. Nadie es amigo de nadie, nada Sí, más información sí. cruda, ¿no? No es Información cruda y dura, porque unas blancas palomas no son, eso no, está no, no, claro. no, pero Pero tampoco, también, tampoco son exacto, los culpables de que por estar bebiendo refresco o que el gobierno sí, nos haga creer que porque lavas tu coche todos los días o regas tus plantas, se está acabando el agua, cuando no es cierto, sí, cuando tiene un porcentaje de 40% de fugas, o sea, sí, y nos hacen pensar que exactamente. lavándote los dientes con estos 30 mililitros vas a tapar el problema, ¿no? Y que Sí, las refrescas están acabando el agua. Y déjame decirles para que, pues no son amigos, pero tampoco son tan enemigos. Uno de los refrescos más importantes que bebe el mundo, y me consta porque son mis clientes, fueron mis clientes y yo asesoré ese proyecto, son aguas residuales, son aguas tratadas. ¿No? Dime qué industria aprovecha sus aguas residuales, qué es lo que debería de hacer, ¿no? Que esa parte de alternativas me gustaría tratarlo hasta el final, pero tampoco son unos monstruos, sí, ¿no? no, sí, si me permites para que todas las personas en la audiencia vayan tomando notas y comprendiendo cada uno de los aspectos que nos acabas de compartir, me gustaría ir punto por punto. De entrada, los usos del agua en México, ¿no? La industria consume por ahí del 7% en papel, ¿no? Del 7% de del agua en México, en papel, que eso es una precisión que hay que dar. Segundo lugar, como tú bien dijiste de forma muy breve, pero creo que sí hay que enfatizar este punto, es el 40% del agua se pierde en fugas en la red. ¿Esto qué ocurre? Que por cada metro cúbico, litro o mililitro que ahorremos en casa, pues ya casi la mitad se perdió en camino a nuestros domicilios, ¿no? Entonces, esto hay que ponerle su puntual acento y creo que valía la pena que nos tomáramos el tiempo explicando esto, ¿no? Por otro lado, yo, como dije hace un momento, no soy amiga de nadie, pero tampoco soy enemiga. ¿Por qué? Porque sí creo que en la industria está la conjunción de tres elementos fundamentales para combatir la crisis hídrica. Y si no nos aliamos con el sector privado, estamos en el hoyo. Y aquí van. La primera es billete. Hay dinero en la industria, cosa que el sector público no necesariamente tiene a esos niveles y en esa disponibilidad de poder tomar acción hoy. Punto número dos, voluntad, ¿no? Porque cuando hay voluntad en una empresa, las acciones se toman enseguida. Y tercer lugar, acceso a las mejores tecnologías y a los mejores talentos para atender alguna solución. Y eso es algo que no necesariamente en el sector público se está viendo con ese nivel de detalle. Entonces, sí creo, la verdad, que esta satanización del del uso industrial del agua no está poniendo el dedo en la llaga de una forma puntual. Al final del día, bueno, a ver, esta es una pregunta para ti, Andrea, porque seguramente tú sabrás más en temas regulatorios cómo se aborda, pero yo como lo veo como especialista en temas de agua, es la empresa va
un poco a jugarse al menso hasta que nadie le ponga un alto claro en temas de cumplimiento de calidad de agua de descargas, en tema de que su abastecimiento esté en regla, ¿no? Y ahí la ciudadanía juega un rol muy importante en temas reputacionales para darle sus buenos sustos en temas reputacionales a las industrias, pero quien debería y tiene lo tiene como atribuciones es el Estado, ¿no? De garantizar este tema. Claro, claro, es justamente lo que estoy diciendo. Claro. ¿No? O sea, es responsabilidad del Estado salvaguardar los intereses del agua, ¿no? Ponerse al tiro con el tema de concesiones, actualizar su legislación, que es de hace 120 años, que no puede ser, ¿no? Que sigan dando concesiones por 10 años, cuando en 10 años, pues la realidad ambiental de un sitio es completamente distinta, ¿no? Pero Sí. pues, entonces, ¿quién te va a regular? Entiendo el tema de tecnologías y es responsabilidad de cada uno, por eso yo creo que para todos los industriales que nos escuchan aquí, yo creo que mi recomendación, que la voy a pasar al principio, es destétense del gobierno, ¿no? O sea, destétate del gobierno, destétate del gobierno. La mayoría de los organismos municipales que proveen agua a industrias, incluido Querétaro, sus derechos de concesiones expiraron hace 10 años. Sí. Imagínate. No, está Imagínate cañón. qué garantía tienes que un organismo municipal te está dando tu agua cuando el agua es condición sine qua non para la operación de cualquier industria, de cualquier caso. O sea, el agua es lo que necesitas para vivir, para hacer todo lo que quieras, ¿no? Entonces, puta, pues sí, tú se lo avientas al gobierno y yo también se lo aviento al gobierno, pero es que si nos quedamos cruzados de manos esperando a que el gobierno, que el papá gobierno nos diga qué hacer y nos dé el agua, ¿no? No va a suceder. O sea, Sí. también nosotros tenemos que accionar y destetarnos del gobierno, ¿no? Y lo que platicábamos ayer con Tamara, que traemos ahí como un debate, ¿no? Me decía, no, es que deberían de regular captación pluvial. Y yo decía, no, güey, no, que no lo regulen, mejor aprovechen industriales a que está desregulado y que puedes aprovechar y captar, porque al rato ya te van a estar cobrando derechos por el agua pluvial, como lo hacen en Sí. Estados Unidos, ¿no? De hecho, en Entonces, la, esa agua es de Dios, literal, y te van a estar cobrando agua, ¿no? O sea, es absurdo. Pero bueno, sí, me gustaría ahora pasar al segundo pilar, que es cómo se está atendiendo esta crisis, ¿no? ¿Qué está haciendo la autoridad para atender con independencia de si sí va a pasar o no pasar todo este tema del día cero, ¿no? Porque de lo que se trata es pues de aguantar a que eso no pase, ¿no? Platícanos, Tamara, ¿qué medidas técnico-administrativas legales está adoptando la CDMX para aguantar todo este tema de suministro? pues bueno, de entrada, hablaré de la alternativa menos viable primero para después entrar a la que es menos viable y más graciosa. Eh, lo primero es que el presidente dijo que se iba a exportar más agua del estado de Hidalgo para atender a la Ciudad de México a través de la perforación de más pozos. Esta perspectiva me parece muy obtusa, me parece muy poco sustentable, poco equitativa y sería en gran medida replicar modelos que históricamente no han dado ni sustentabilidad, ni equidad, ni derecho humano al agua al territorio, como es el sistema Lerma-Cutzamala, ¿no? Importar agua de otros territorios me parece una medida muy desesperada, pero también con una visión muy corta. Y me parece un poquito también que tiene algunos tintes mediáticos, porque podría sonar una solución muy palpable, ¿no? En el corto plazo. Y realmente creo que genera más problemas que soluciones. La segunda cosa que se está llevando a cabo en la ciudad y que seguramente algunas de las personas que nos están escuchando ahora o que nos escuchen después están viviendo en carne propia, es el tema del suministro restringido, ¿no? Candeo, ¿no? No necesariamente. Aquí me gustaría precisar la diferencia entre suministro restringido y tandeo. Si tú vives en una colonia que es abastecida en gran porcentaje por el sistema Lerma-Cutzamala,
en estos días se te estará suministrando menos volumen debido a la condición que ya platicamos que ocurre en el sistema. El tandeo es por decreto oficial, se eligen colonias, las cuales tienen sí o sí, del momento en el que sale el decreto al infinito y más allá, suministro restringido, por condiciones que no necesariamente están vinculadas a su fuente de abastecimiento. No sé si fui clara, Andrea. Sí, lo que quiso Le, decir le Mara doy es, otra que- vuelta. Sí, sí, voy a redondearlo. a ver. Si te está restringiendo el agua, la razón lógica es porque tu fuente de abastecimiento no tiene agua, ¿no? Eso, o sea, si estás del Lerma Cutzamala y Coyoacán se abastece del Lerma Cutzamala y no hay agua en el Cutzamala, entonces te tiene que restringir, ¿no? Sí, Pero en la investigación que ha hecho Tamara, que sí me gustaría que proyectaras el sí, mapa, pues ya pudimos confirmar que no necesariamente las colonias que están siendo tandeadas y restringidas de agua, de hecho tienen falta de agua, ¿no? O sea, sí, es una incongruencia máxima, porque hay muchas colonias que sí tienen mucha disponibilidad de agua, and yet están siendo restringidas en el acceso, ¿no? Obviamente debería de sí, haber congruencia. Si no hay agua, pues no te toca agua, ¿no? Lo totalmente. que hemos visto es que si hay agua, no te toca agua, ¿no? En muchos casos, no sé, las Sí. colonias específicas, ¿quieres proyectar Sí, tu... no, si te parece antes, me gustaría terminar de redondear esta idea de qué está haciendo la Ciudad de México, ¿no? Y ahorita pasemos al tema del tandeo porque ese es otro temazo. En la Ciudad de México, al poniente de la ciudad, las alcaldías, por ejemplo, Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Álvaro Obregón, están experimentando suministro restringido así, ¿no? Y zonas de la ciudad que históricamente tenían agua 365, 24/7, ahorita están experimentando lo que muchas zonas de la ciudad llevan años viviendo a causa de este esquema que se llama tandeo. ¿Qué es lo crítico de esto? Y aquí creo que tu perspectiva legal puede abonar muchísimo al tema, es que el suministro se está restringiendo con un carácter geográfico y no con un carácter de prelación de usos, ¿no? Es decir, debería de restringirse primero los usos menos críticos y al último dejar el uso más crítico, que es el derecho humano al agua, ¿no? Entonces, se está restringiendo así, a todos se les cierra la llave y punto, se acabó y nos vemos el próximo martes si es que quieren agua, ¿no? Eh, y esto me parece una acción también muy corto, de muy corto plazo, no es una medida que atiende especialmente a la crisis, ¿no? Y por supuesto que no, que parecería más un periodo de caos que un periodo de atención a crisis, ¿no? Y eso es algo que me encantaría compartir. Y si te parece bien, les voy a compartir pantalla para ahora sí entrar al tema que mencionaste, compartir pantalla. Eh, ¿Me puedes dar acceso a compartir pantalla? Si no. Bueno, les platico mientras tanto. Sí. Ok. Entonces, quedamos que el suministro restringido es este esquema en el que, bueno, si tu fuente de agua se ve vulnerada, Ahí estás. gracias. Si tu fuente de agua se ve vulnerada, muy posiblemente seas víctima del suministro restringido. ¿Qué pasa con el tandeo? El tandeo son colonias que se eligen un poco a dedazo o un poco, no sé con qué características administrativas y políticas. Se oficializan en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y se eligen por una serie de condiciones que no conocemos como ciudadanos. Y les voy a compartir un poco de mi análisis. Mm, Me avisan si pueden ver ya el mapa. Sí. Venga. Pues bueno, los puntos que ven en blanco y negro son los puntos de algunas de las 283 colonias que están suministradas por tandeo. En rojo pueden ver las zonas de la ciudad que se abastecen únicamente por el sistema Cutzamala y en azul clarito aquellas que tienen sistema híbrido.
Como pueden ver, casi todas, no todas, pero sí la gran mayoría de las colonias que tienen tandeo están ubicadas en zonas cuyo abastecimiento es de fuentes subterráneas, es decir, de pozos. Entonces, realmente ahí en el tandeo no hay una correlación, como sí la hay en el poniente de la ciudad, zonas como Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Coajimalpa, no hay una vinculación derecha con el tema del suministro, la fuente de suministro y la condición o el esquema de suministro que tenga. También hicimos un análisis, por ejemplo, este es súper interesante, de dónde están las colonias que tienen tandeo y qué índice de pobreza urbana tienen, ¿no? Quitando estos que están más bien hacia el centro de la ciudad, casi todas las colonias se ubican en territorios con alta o muy alta pobreza urbana, ¿no? Cuyos territorios más del 50% de la población se encuentran en condiciones de pobreza extrema. Entonces, bueno, esto nos permite ver que el tandeo no es una medida para hacer un suministro más equitativo ni más sustentable, como ya vimos en el mapa anterior, ¿no? Esto permitiría entender que, bueno, tal vez esto es una medida para hacer que el suministro sea más sustentable y no poner tanta presión en el sistema Lerma-Kutsamala, y no es así. Y aquí podemos ver que tampoco es para hacer un suministro más equitativo y más social, más justo, ¿no? Sea, Entonces, la bueno, gente más pobre se queda por no tener agua. claro, porque ahí se reitera un círculo de la pobreza bastante severo, ¿no? Estas colonias, las personas que aquí viven, muy comúnmente tienen que comprar pipas de agua que pueden llegar a costar hasta entre 1,500 y 4,000 pesos la pipa de 10 metros cúbicos, ¿no? Entonces, en vez de tener un sistema quizás un poco más amigable y sensible con las diferencias que hay en esta ciudad, pues vemos que no es así. Otro mapa que resultó bastante interesante es este, ¿no? Como pueden ver, las zonas rojas son aquellas colonias cuyo consumo promedio es superior al estándar de la Ciudad de México. Que en el mundo del agua le llamamos dotación promedio, ¿no? Si quisieran saber un poco más sobre este concepto, podríamos entrar en el detalle, pero para no clavarnos en temas técnicos, es como el estándar que podría la ciudad suministrarle a sus habitantes, que A los siento. que menos consumen, a los que menos consumen es a quienes le quitan, conforme a ese mapa. Conforme a este mapa, lo que nos quiere decir es que las colonias que más consumen, es decir, que tienen un consumo superior al estándar, no están tandeadas, son todas estas que están en rojo. Esto es altamente preocupante porque a mí me parecería que un esquema como el tandeo es una gran herramienta para evitar que la gente derroche, desperdicie, gaste, llene sus albercas en época de sequía, etcétera, ¿no? Y este mapa nos hace ver que al contrario, a las personas o a las colonias que menos consumen es donde se pone esto. Hicimos otro mapa muy brevemente, se los muestro, en donde tomamos como estándar, en vez del estándar de la Ciudad de México, tomamos como estándar el derecho humano al agua establecido por la ONU, que es de 100 a 50 litros por habitante al día. Las zonas con blanco son las zonas que más consumen agua, y las zonas con rojo al rojo vivo son aquellas que su consumo es inferior al establecido por el derecho humano al agua. Y vimos que la gran mayoría de las colonias decretadas como colonias con tandeo están en zonas cuyo derecho humano al agua posiblemente se está viendo vulnerado. Entonces, pues el análisis que hicimos con Cavazzani y Acueducto es: no está vinculado el sistema de tandeo con características que puedan ser reales y medibles y cuestionadas por la ciudadanía, que es lo más crítico en época de crisis. Tú, Andrea, abriste esta conversación diciendo que lo más importante para construir soluciones era conocer cuál es el detalle de la problemática y conocer cuál es la, la situación a nivel real. Y pues creo que hay muchas cosas de información que no se han
de entrada, divulgado de una forma apropiada. En segundo lugar, que la información ha sido vulnerada en muchos sentidos. Y en tercer lugar, que ha provocado más desinformación y caos que, pues que una propuesta real de comunicación, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, si alguien de la audiencia quisiera ver a detalle estos mapas, con muchísimo gusto les podemos hacer llegar más información del tema. No es la mejor información geoestadística, debo decir. Yo soy una completa neófita en este tema, pero bueno, pues O sea, porque que la audiencia sepa que estos mapas fueron creados, son de la autoría de Tamara con la base de datos de información pública correcto. de la vida, ¿no? O Sí, sea, está muy sí, complejo y qué gran trabajo, la neta. sí, justo, más que una investigación científica o un análisis científico, era, bueno, es al día de hoy un ejercicio del derecho al acceso a la información, ¿no? Con bases de datos abiertos del gobierno de la Ciudad de México, me di a la tarea de buscar tutoriales de YouTube o lo que fuera, todo gratuito, con herramientas gratuitas, tutoriales gratuitos y fuentes de datos abiertas al público, hacer un ejercicio sobre cómo se ve realmente este tema, ¿no? Y este fue el resultado. Entonces, por supuesto, si me permitas, Andrew, hacer esta precisión, por supuesto que tiene muchas áreas de mejora este análisis, porque de entrada no soy experta en cartografía estadística y en segundo lugar, pues los datos a los que tenemos acceso los ciudadanos y las ciudadanas no necesariamente son de la mejor calidad. Entonces, pues bueno, es un ejercicio bastante sencillo, pero que los resultados dejan mucho espacio para la reflexión y eso es algo que creo que es muy valioso, ¿no? Entonces, pues regresando a tu pregunta, ¿no? ¿Qué se está haciendo en la Ciudad de México? Estos diferentes esquemas que dejan muchas preguntas y dejan muchos cuestionamientos sobre si es suficientemente robusta la forma en la que se está atendiendo la crisis, ¿no? Creo que traer agua de otros sitios y restringir de formas un poquito opacas, restringir el suministro de formas opacas, pues eh, no creo que aborden contundentemente la crisis en un primer saque, ¿no? Si me preguntas qué propondría yo, primero que me contraten, ay no. Pero sí, primero, y es algo que tú y yo hemos platicado, me encantaría que le contaras a nuestra audiencia cuál es el detalle de esto y dónde más se está usando, pero el tema de la prelación de usos, ¿no? Tú lo explicas muy bien porque los abogados saben todo mejor. Pues la prelación de usos significa el orden de importancia que le das al uso del agua para suministrar, ¿no? Como una pirámide de importancia que va más, ¿quién va primero en la repartición del agua? Desde luego que obviamente lo primero es el derecho humano al agua y es el uso habitacional. En todo el mundo, en muchísimas legislaciones, como por ejemplo Querétaro, que en su nueva ley de aguas, que está medio mafufa y fue muy criticada, pero tiene una prelación de usos, ¿no? La Ciudad de México no tiene una prelación de usos, pero, sí dice que si todo sale mal, el gobierno va a garantizar que todo el agua se vaya a la ciudadanía y no está ocurriendo, ¿no? O sea, ¿por qué me tandas a mí Sí. primero y no tandas a la industria, ¿no? O a un montón de cosas, o sea, y yo creo que, y si quieres ahorita ya abordamos la parte final que son las alternativas, pues sí, hay un montón de medidas administrativas y legislativas para atender esta crisis, ¿no? Pero Sí. pues tú lo dijiste al principio, ¿y ¿de qué me sirve tener una ley increíble como la de Querétaro si el organismo operador de San Juan del Río tiene vencidos sus derechos de a la misma autoridad? ¿De qué me sirve si son unos extorsionadores? ¿De qué me sirve que en Lerma haya un monopolio de suministro de agua? ¿De qué sirve? ¿No? O sea, por eso, pues, hasta me da pena decir esto siendo abogada, pero hay que destetarse del gobierno, o sea, no es Sí, posible. Usuarios habitacionales también, ¿no? Y parece ridículo y a mí me llena de coraje tener que hacer una inversión personal por algo que el gobierno
tiene el mandato constitucional de garantizar, ¿no? Y ahora voy a tener que invertir ahí en un sistema pluvial, que ahorita vamos a hablar de captación pluvial, que es una maravilla. Ahora voy a tener que meterle 150,000 varos a mi departamento para captación pluvial, porque la Ciudad de México se roba mi agua y se le va el 40% en hoyos en su infraestructura de hace 150 años, ¿no? Pero pues es lo que se tiene que hacer, al menos Sí. en alternativa, ¿no? Medidas administrativas habrá muchísimas, pero primero que se respete, ¿no? Fortalecimiento de instituciones, seriedad, actualización de normas, la ley de aguas, ¿no? Que lleva ahí en el tintero 12 años queriéndose actualizar por temas políticos, mediáticos, no se hace, etcétera, etcétera, ¿no? ¿O qué opinas? Sí, más que con un enfoque de hay que destetarse del gobierno, yo pienso que eh, hay que apostar por la autonomía, ¿no? La Claro. autonomía empodera. No es que la relación con el gobierno amerite un destetamiento, sino más bien que la autonomía empodera mucho a quienes la tienen, ¿no? Y no solamente empodera el autoabasto, sino también eh, empodera poder tener agua 365 días al año, ¿no? Sin depender exactamente del suministro de la red. Entonces, creo que sí. Nora aquí en el chat nos pregunta, ¿qué opinan de las soluciones? Y después me gustaría abordar todas las preguntas que tengan, pero particularmente aprovechando que estamos tocando el tema de la captación pluvial, ¿qué pensamos de las soluciones como cosecha de lluvia en el tema doméstico, ¿no? De ese programa en particular tiene un carácter social muy fuerte, ¿no? Un carácter de beneficiar a comunidades que han sido históricamente marginadas en la Ciudad de México, ¿no? Y con ese carácter social debe de comprenderse. Eh, pero eso no quiere decir que sea la única manera de tener captación pluvial en nuestras casas. Creo que eso es algo que también tiene que entenderse, ¿no? No tenemos que esperar a que papi gobierno diga aquí está tu captación pluvial para que tú la decidas poner, ¿no? Entonces creo que eso tiene un beneficio muy importante. Hay que hacer que ese beneficio sea para todas y todos en la ciudad. Y si lo traducimos al enfoque industrial, me parece súper relevante hablar de este tema, ¿no? Porque de entrada la captación pluvial está, como dijo Andrea hace un momento, desregularizada en muchos territorios del país. Por ahí hay una propuesta de la nueva Ley General de Aguas que pretende ser pues, decretada o, ¿cómo se dije? Establecida. O sea, En los próximos pues, meses o años, ¿no? Que sí impone el pago de derechos a la industria ante captación pluvial. A mí me parece esto bastante ridículo porque el objetivo es hacer más sustentable el uso del agua de las industrias y no recaudar más. Existen otras medidas para aumentar la recaudación en organismos operadores y yo soy una fiel creyente de que sí se debe de pagar por el servicio del agua potable, ¿no? Yo creo que esa es una de las bases que debe de seguirse promoviendo en la cultura del agua y en la ética del agua en nuestro país, por supuesto. Pero, perdón, ¿ibas a decir algo? sí, No, es que ojo, tú lo que pagas son es los el derechos servicio, de estructura del servicio, pero ¿por qué correcto. yo le voy a pagar a la Conagua un sistema pluvial que yo capte agua del cielo, literal? O sea, que me parece algo absurdo y violento. Me parece violento, porque tú no puedes vender agua y que eso quede claro. Y ahorita entramos al mercado negro del agua y para los que son suministrados por pipas, puta, tu probabilidad de que esa agua venga de una fuente no legal es altísima. Muy Tú no alta. puedes vender agua. Tú no puedes vender agua y el gobierno mucho menos, ¿no? Tú los derechos que pagas por volumen, por tu metro cúbico, es por uso de infraestructura, no porque te la suministren. Entonces sería ridículo y no está pues sustentado que tenga que haber un pago de derechos por algo que no hiciste, que no estás prestando gobierno. ¿Me explico? Entonces,
¿Por qué? Sí, eso es bastante ridículo, gracias a Dios que, bueno, gracias a la ineficiencia de algunos eslabones del poder legislativo, todavía no, ni siquiera se pone en marcha oficialmente el tema de la Ley General de Aguas. Seguimos en veremos y seguimos en veremos después de 12 años que llevamos esperando, ya sea la actualización de la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento o la publicación de una Ley General de Aguas. Entonces ya con eso, pues, frenamos un poquito pues este carácter de bien recaudatorio, ¿no? Con un enfoque bien recaudatorio y con una vista a muy corto plazo en temas de sustentabilidad. Entonces creo que eso pues resulta bastante crítico, ¿no? Otro tema que juega igual que esto que planteas, Andrea, es el tema del reuso, ¿no? Y aquí les platico a quienes nos escuchan, Andrea y yo hemos estado haciendo un análisis muy integral de la normativa que regula el tema del reuso de aguas en México. No sé si quieres que les cuente yo, tú mejor que eres Dale, 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 dale. Si quieres, tú habla de lo técnico y yo hablo de lo legal, porque ahí está muy padre y hablando de reuso también. Me gustaría abordar temas de circularidad, ¿no? Y también para los industriales y empresas que nos escuchan, o sea, de verdad invitarlos a sumarse al tren de la tecnología y de la circularidad, porque pues a lo mejor ahorita se ve como un gasto, pero yo definitivamente creo que es una inversión, ¿no? Y hablamos de Rose y como que la gente luego dice, híjole, no, yo no estoy bebiendo, yo no quiero estar bebiendo agua. Bueno, que sepan que las beben, o sea, muchas aguas de muchas refresqueras son aguas de reuso y lo único que significa es que pues fueron tratadas de otro pues proceso pues industrial de servicios de whatever fueron tratadas y vueltas a poner a disponibilidad para salud, ¿no? Y pues aquí no es que hay una laguna, ¿no? Pero es muy fácil aprovecharte de las aguas de reuso porque antes de que caigan al punto de descarga tú las puedes captar y ni siquiera necesitas pagar derechos, no necesitas pagar absolutamente nada y pues de ahí puedes sacar un montón de agua, o sea, you can harvest agua, obviamente, Sí. pues una inversión importante en temas de tratamiento, de cómo vas a tratar esa agua dependiendo del uso que le des, ¿no? Pero pues también si tú dejas el agua correr y que salgan, pues no le das un reuso, pues ahí sí se van bastantes litros que puedes aprovechar, ¿no? La legislación es muy noble con este federal y local, al menos pon tú en Querétaro, que lo vuelvo a mencionar, tiene temas de reuso, el Edomex también tiene temas de reuso, Lo Baja que, Sur tiene temas de reuso y no regulado desde la imposición de obligaciones o derechos, más bien desde la promoción de esa actividad para las personas, ¿no? Incluso puede ser en algunos estados sujeto a beneficios fiscales cuando haces estos esquemas de circularidad, cuando reciclas tus aguas, las usas para otros procesos, pero pues es un tema de tecnología que seguramente es caro, aquí Tam nos puede apoyar más en esa parte que sí, seguramente es caro, pero tu costo-beneficio de invertirle es, a este sistema, a depender del gobierno, que ya vimos todas las fallas, y cuando digo destétense, no lo digo como anarquista, lo digo como autonomía y autosuficiencia de tus procesos, ¿no? sí, sí, exactamente. Ahí el tema del reuso se está volviendo cada vez más asequible, ¿no? Hace 10 años era algo impagable por cualquier industria y ahora, hoy en día, existen muchas maneras de hacerlo de forma muy asequible. Entonces, tecnológicamente estamos muy bien como para que esto sea una solución muy rentable y muy común, ¿no? Según la OCDE, en proyectos de agua, el costo-beneficio tiene un ratio de 7:1 para proyectos de agua, ¿no? Entonces, de entrada, vamos de gane. Segundo lugar, existe la tecnología y esa tecnología ya es cada vez más asequible, lo cual está increíble. Pero sí para el reuso de consumo humano hay un bloqueo normativo muy contundente en el que la norma, bueno, una de las normas de agua para consumo humano imposibilita el agua de reuso para este fin, ¿no? Y para mí esto es algo muy crítico y donde yo
como experta en la materia, me gustaría hacer mucha incidencia en la normativa y es que este concepto de aguas de primer uso no es vigente ya, ¿no? Se considera aguas de primer uso estas aguas vírgenes que vas y agarras de un lago o de un pozo, bla, 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 pero pues el agua es un ciclo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes realmente afirmar que es un agua de primer uso el agua que tú recuperas de un lago, ¿no? O de una fuente superficial? Evidentemente, esa agua ya ha estado en las manos o en el WC de alguien más, ¿no? Entonces, esta parte normativa que creo que bloquea en gran medida el reuso para usos y consumo humano, creo que es algo que también se tiene que poner sobre la mesa. Creo que es algo que para el uso industrial quizás no es su primer bloqueo, pero sí es un tema que tiene que seguir explorándose en la industria, ¿no? Hay formas de darle la vuelta. En Kabatsani hemos encontrado varios esquemas que nos permiten hacer del reuso algo súper integral. En temas legales de cumplimiento, etcétera. Pero la verdad es que desde mi perspectiva tendría que ser un camino bien fácil y todavía no lo es, al menos en temas regulatorios. Lo que sí es en temas técnicos y tecnológicos y de inversión, ¿no? Claro. Oye, pues ya estamos medio sobre el tiempo. Vamos a enfocarnos. Ahora sí que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, cómo afrontamos esta crisis? ¿Cómo logramos seguir nuestras operaciones, nuestra vida, nuestra paz mental y dejar de pensar que nos tenemos que lavar los dientes con 1 mililitro de agua, con tu propia saliva y escupirlo? No, por supuesto que sí hay que promover el Obviamente, ¿no? agua. Por honradez al recurso hídrico y lo que significa, y por respeto y por educación y cultura ambiental, obviamente, ¿no? Pero pues esto no es ni la causa del problema ni la solución, ¿no? Claro, no, sí, de entrada sí, decirles a quienes nos escuchan que sí cuiden el agua, que sí pongan su cubeta, que sí todo eso que se fomenta mucho en los medios, pero pensar también que esa no es la solución última, como ya platicamos, como ya nos dijo Andrea también. Creo que la solución está en la toma de decisiones personales y colectivas en torno al agua, ¿no? O sea, creo que si tú que nos escuchas tienes el poder de decisión en tu empresa, hoy te decimos sí vale la pena que le metas su buena inversión a temas de agua, de captación pluvial, de reuso, de eficiencia, de medición, etcétera. Sí vale la pena que lo hagas hoy. Es más, ya tenías que haberlo hecho. Si tú que nos escuchas estás en una posición de toma de decisiones a nivel escuela, comunidad, vecindad, etcétera, sí vale la pena que pongas estos temas sobre la mesa. Vamos tarde, ¿no? Pero nunca es tarde tampoco. Entonces, sí hay una cuestión, como dijo Andrea hace un momento, de cultura y de respeto y de responsabilidad ambiental, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ya viéndonos un poquito más específicas y más técnicas, de entrada, buscar alternativas a tu abastecimiento, ¿no? Y aquí cabe mencionar que las pipas no son una alternativa a tu abastecimiento. Aunque no dependas de la red, si dependes de pipas, como dijo Andrea, muy probablemente esas pipas provienen de una fuente no legítima de agua o provienen de una fuente legítima bajo un esquema ilegítimo del agua, ¿no? Entonces, si tú que nos escuchas estás en un rol de toma de decisiones en una industria y tu industria se abastece de pipas, llámanos porque muy seguramente eso puede ser un tema de compliance, ¿no? Que estamos viendo cada día más, se está volviendo un tema de reporteo ante estrategias ASG, ¿no? Y un tema también de seguridad reputacional muy fuerte. Eh, pero bueno, aquí les ayudamos. El tema es que seamos muy honestos, ¿no? Y muy honestas. Confiar en proveedores de pipas no es una alternativa ni sustentable, ni equitativa, ni No en diría todo legal, pero legítima, ¿no? conceptualmente sí, legítimo. Correcto. Entonces, bueno, eso está clarísimo.
Otro tema es, como ya hablamos, el reuso. Segundo lugar, circularidad, ¿no? O sea, necesitamos apostar por temas de circularidad, tanto en los procesos de agua, que podría ser la reutilización, el reuso, o que aguas de segundo uso se usen para otro fin, como el riego, ¿no? Pero también en los productos que se usan al interior de nuestras empresas e industrias, eso está clarísimo. Y apostar por la tecnología. Apostar por la tecnología para tener bien chequeadito cada metro cúbico que se mueve en nuestra empresa, saber si ya se filtró, si ya se fugó, si no sé qué, tenerlo bien checado, medición y monitoreo para poder entender cuál es la problemática del agua y, segundo lugar, atender esa problemática, ¿no? Entonces, creo que desde el ámbito técnico, ahorita nos puedes compartir tu perspectiva más bien legal o regulatoria, pero desde el ámbito técnico las describo en estos 4 puntos, ¿no? Apostar por la revalorización de las aguas residuales en todo su esplendor, apostar por las fuentes alternativas como la captación de agua pluvial, apostarle a la tecnología y a la circularidad y desconfiar de las pipas y del mercado negro del agua en México, ¿no? Y bueno, al menos desde el punto de vista legal, más bien lo legal sustenta todas las alternativas técnicas, ¿no? Realmente una solución legal, pues no hay, porque ya a lo largo de la charla hemos visto pues que la ley hoy no funciona, no se hacen las cosas, no se van a hacer, pero lo que sí es, pues obviamente, un buen acompañamiento legal para implementar este tipo de estrategias, que de una vez se los digo, es posible en todos los estados de la República, ¿no? Nada más es cuestión de diseñar un vehículo legal que permita la implementación de estos proyectos, que aquí en Cabatzano somos expertos y lo hemos hecho cientos de veces y pues ya está, ¿no? Sí, sí. Y también vale la pena decirlo, ¿no? No, en este país no va a haber dinero que alcance hasta que, para infraestructura del agua, hasta que ciertos desbloqueos se realicen en temas regulatorios del agua, ¿no? Está pendiente nuestra nueva ley de aguas o ley general de aguas o la actualización de la actual. Hay muchas cosas todavía a nivel regulatorio que se tienen que continuar afilando. Em, pero sin duda, pues es una deuda pendiente con nuestros territorios, nuestro medio ambiente y también con la justicia hídrica en nuestro país, ¿no? Súper. Oye, Tan, pues ya nos pasamos del tiempo, te late si abrimos preguntas que nos manden directamente 2 minutitos, 3 minutitos y Sí. vámonos por nuestro Perfecto. sistema. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya contestamos. Bueno, Josué nos dice, si en mapas o en algún análisis hay algún tema de ubicación de fugas y consumos, así como la temporalidad de las fugas. Hay información abierta sobre el tema. La información que existe abierta es bastante compleja para hacer un análisis contundente, porque habla de los reportes de las fugas. Y esto es algo que marca totalmente la diferencia. El reporte de una fuga o los reportes de fugas no son iguales a la existencia de fugas, por 3 razones principales. La primera es porque una gran mayoría de las fugas no se ven. La segunda es porque depende de la voluntad de la comunidad en el reporteo de las fugas, es decir, si yo tengo la voluntad para llamar al sistema y decir, hay una fuga fuera de mi casa. Y tercer lugar, los mecanismos que existen para que la ciudadanía reporte una fuga, ¿no? Es como que la misma moneda de dos caras. Qué tanta voluntad tiene una comunidad para reportar alguna falla en el sistema y qué tanto el propio sistema facilita estos mecanismos de reporte? Aquí les puedo decir que en un gran territorio de nuestra ciudad que tiene un gran número de fugas que se pueden ver por deformaciones en el pavimento. De hecho, si tu colonia tiene muchos baches, muy comúnmente es una evidencia o un indicio de que abajo hay fugas muy A contundentes. la ciudad, o sea, la Sí, ciudad básica. total.
Total, pero bueno, hay veces que no se ven estas fugas, ¿no? Pero se ven baches o se ven como que deformaciones en el pavimento. Entonces, hay zonas de la ciudad donde ha fallado tan contundentemente el sistema a la ciudadanía y les ha dado un servicio de tan baja calidad y tan baja trazabilidad que la gente no va a reportar sus fugas. Al contrario, no lo van a hacer porque no han tenido un sistema que les diga, me siento orgullosa del servicio que estoy recibiendo y quiero continuar cuidándolo. Entonces voy a reportar mi fuga. Y también en muchos ámbitos de nuestra ciudad, la disponibilidad al acceso al Internet, al acceso a ciertas cuestiones que se necesitan para reportar una fuga, tiempo, primero que nada, son menores, ¿no? Y la heterogeneidad social y económica de esta ciudad hace que zonas que posiblemente tengan muchas fugas no tengan reportes de fugas, ¿no? Entonces, de entrada, la calidad de los datos no es la mejor. Segundo lugar, los datos no reportan fugas, sino más bien, no indican fugas, sino reportes de fugas, y eso es un error metodológico para el análisis. Y en tercer lugar, pues bueno, hay que confiar en la transparencia legítima de los datos, cosa que para un análisis más científico y más robusto no necesariamente sea metodológicamente apropiado, ¿no? Súper. Una pregunta más, Tami, vámonos. Aquí, si la mayor parte del agua se toma de pozos, el agua que se fuga no termina en estos pozos. De hecho, esta es una súper buena pregunta. De entrada, sí. Y de hecho, ha llegado la tubería a un nivel. Hay incluso partes de la ciudad que todavía tienen tubería. Deja tú de asbesto, de cerámica, o sea, tubería de que de 1600, 1700, 1800, ¿no? Así, tubería de cerámica. Bueno, son partes en puntos muy puntuales de la ciudad, no creo que es algo generalizado. Pero ha llegado a tal grado el descuido de la red que hay partes que ya ni siquiera tienen tubo. O sea, que ya el tubo se fue deslavando y que ya corre el agua directamente a través del lodazal, ¿no? Entonces, sí, en parte sí, pero también no olvidemos que la superficie territorial que hemos cubierto con casas, desarrollos, calles, etcétera, ha también reducido muchísimo la capacidad de absorción de nuestro territorio, ¿no? Entonces, en un balance, pues sí, hemos extraído más de lo que se ha estado reinfiltrando al subsuelo. Otro tema súper crítico y que seguramente habrá mucha gente en las autoridades que no les parezca que esto se ponga en tela de juicio es no hay suficiente medición del agua subterránea en nuestro país. Entonces, lo que tenemos son estimaciones muy buenas. Hay algunos sitios donde se está midiendo, por ejemplo, los pozos, ¿no? ¿Qué tan profundo tienen que ser excavados para acceder a agua? Pero urge un monitoreo mucho más robusto a nivel subterráneo en nuestro país, porque no podemos fiarnos de algunos pozos, sino que tenemos que tener un entendimiento muy completo de las cuencas subterráneas que hay. eh, y esto nos va a permitir también entender el tema de las fugas de una forma mucho más clara, ¿no? Porque bien dice Carlos, si la extraes y luego se te vuelve a caer por ahí, pues, ¿dónde quedó la bolita? Sí, pero tenemos que comprender con datos fidedignos cómo funcionan estos, pues, mecanismos propios de la hidráulica del agua en cada territorio, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más quiere echar una preguntita? Aprovéchenos. Cualquier, ¿cómo dicen los abogados? Cualquier pregunta no genera honorarios. Ah, no, sí, sí generan honorarios. Pero bueno, ahorita no, justo ahorita no. Pero, Eh, Hola, yo perdón, que justo había preguntado, o sea, como otro tipo de soluciones que puedan venir más bien, o sea, no del gobierno, sino pública, o sea, perdón, privadas,
como desarrolladoras pensando justo en que ahorita la ciudad está creciendo y cada vez crece más de forma vertical, o sea, muchos desarrollos verticales y que justo certificaciones en tema de, no sé si es construcción, pero en esta industria, certificaciones como LEED o EDGE no necesariamente cubren que los edificios, como edificios que ahora, o sea, antes era una casa y ahora en esas zonas son 80 departamentos y muchísimas personas, ¿no? Y no necesariamente incluyen, o sea, incluye ahorro de agua, pero no necesariamente soluciones como captación de aguas pluviales. Pues fíjate que Ah, ahí sí, o sea, vamos a hablar de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, tanto el reglamento de construcciones como la ley de sustentabilidad hídrica te obliga a las nuevas construcciones a tener un sistema de captación pluvial. Y de hecho, en tu manifestación de construcción tienes que meter los planos y todo eso. Entonces, técnicamente, pues ese requerimiento ya está como obligatorio. Ahora, ojo, es muy distinto, y aquí Tam nos puede ayudar a entender eso. Es muy distinto que tú tengas ahí tu sistema de captación pluvial y lo construyas y que lo operes, porque es complejo, o sea, no es nada más, oye, pues pon así un balde de agua y que caiga, no, o sea, es algo más complejo que eso. Entonces, seguramente lo que falla ahí, pues cumple con el requerimiento legal, está el plano, pero a la hora de la operabilidad, pues falla, ¿no? Total, Pero en sí. la Ciudad de México sí existe, y también el tema de certificaciones LEED, ¿no? Creo que a partir de la Gold te lo piden, de la certificación de edificación sustentable para la Secretaría de Medio Ambiente local de la Ciudad de México también te piden pluvial, pero pues ya ni siquiera tienes que cumplir este estándar acá porque ya el reglamento de construcciones ya te toca porque te toca, pero pues no va a servir de mucho si pues nada más lo tienes ahí en el plano y te sellan, ¿no? Tu DRO ya pasa la Eso delegación, te da es, su permiso, si no lo sabes operar, si no lo puedes operar, ¿no? Que es claro. de lo que se trata. Y otra cosa, Andrew, que me gustaría añadir, Nora, gracias por tu pregunta, es súper buena. Yo quisiera, además de lo que dice Andrea, que tiene absolutamente toda la razón y creo que sí está bastante bien establecido en la normativa local, a mí me parece un tema fascinante el rollo de la factibilidad hídrica en la Ciudad de México. ¿Qué ocurre? Que existen, de hecho, se los presento súper rápido ya para no aburrirlos, pero bueno, existen temas de factibilidad hídrica, bueno, mejor les cuento y ya después, quien quiera, le mando los mapas. Existe factibilidad hídrica en la ciudad, hay territorios donde esa factibilidad hídrica no ha sido realmente actualizada en función a la realidad hídrica de ese territorio. Lo podemos ver si quieren luego en un mapa en otro espacio. Ese es un punto. La factibilidad hídrica, cuando se requiere hacer una expansión, como dijo Nora, es decir, en vez de que sea una casa, ahora va a ser un no sé qué, es un trámite que se ha digitalizado por la Agencia Digital de Innovación Pública con un decreto el pasado agosto, creo. Entonces ahí también tenemos pocos mecanismos técnicos de revisión de la factibilidad hídrica. Y por último, que no es un tema que esté regulado, que esté bla, 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 sino al contrario, todo lo contrario, que es el tema de pues, la corrupción y las mordidas que hay para que se liberen trámites de factibilidad hídrica en esta ciudad. Entonces, eso ha sido un tema gravísimo. Y yo, contestando a tu pregunta, Nora, lo que invito a los desarrolladores inmobiliarios es, primer lugar, antes de pensar en qué solución técnica puedes hacer, sigue tu factibilidad hídrica, ¿no? O sea, sé congruente con el tema de la responsabilidad hídrica y ambiental y no pidas bypasses tramitológicos para el tema de factibilidad hídrica de entrada, no. Ni cambios de uso de suelo, ni bla, 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 porque al final alteras enormemente la integridad del sistema hídrico de la Ciudad de México, natural, y el de nuestra red, ¿no? Ese es el primer punto. No te vayas por la fácil si vas a desarrollar un inmueble. Si te corresponde factibilidad hídrica, qué buena onda, y entonces implementa tecnología, implementa ecotecnias, implementa un montón de cosas, pero si no tienes factibilidad hídrica, a buscar otro lugar, ¿no? Y punto número dos,
como desarrollo inmobiliario y como ciudadano y ciudadana, hay que exigir rendición de cuentas de cómo se está actualizando y cómo se está moviendo este rollo de factibilidad hídrica, ¿no? No es posible que en territorios donde no hay agua construyan un edificio de 2.800 habitantes. No, no hay manera. O sea, es una cosa muy poco ética con las personas que en muchos casos son incluso pueblos originarios. Y en segundo lugar, tampoco es justo con nuestros territorios, ¿no? Entonces creo que va por ahí el tema de la factibilidad. Ahora nos dice Sergio, en el caso de un típico condominio de casas horizontal que fuente en Internet sugieren para iniciar investigación sobre la factibilidad de incorporar el desarrollo de tratamiento y reaprovechamiento. Nos podemos poner en contacto contigo para seguir explorando este tema. ¿Alguna fuente? Te podemos mandar también biografía o algo que puedas consultar para entenderlo. De momento no se me ocurre alguna fuente así de internet, pero hago la investigación y te la hago llegar, Sergio. Si gustan ponernos, justo, me leíste la mente. Ah, y mi- súper. Súper. Nora dice, me interesa también si podrían compartir esta bibliografía. Sí, claro, por supuesto, se las mandamos para que conozcan algunas cositas que se pueden hacer a nivel condominios horizontales. También está increíble el tema de las soluciones basadas en naturaleza, ¿no? Si hay espacio, que en condominios horizontales comúnmente sí lo hay, se pueden implementar sistemas como humedales que les van a permitir tratar el agua de formas súper eficientes y muy, muy atractivas para las personas y para quienes están ahí, muy bonito. Entonces, con un enfoque también paisajístico para estos condominios. Entonces, se pueden hacer cosas súper bonitas, realmente súper, súper bonitas. Ya les mando más información. Este, ¿Y qué más? Muchísimas gracias, dice Nora. Gracias a ustedes por conectarse, por escucharnos en vivo. Julio, contestando a Carlos, dice, desde el punto de fuga hasta la superficie del acuífero hay suelo permeable. Súper, gracias Julio por tu precisión, está increíble. Y Rafael nos dice aquí, en el artículo 36, las aguas pluviales que recolecten los particulares serán sometidos a procesos de tratamiento o potabilización. Totalmente. Para consumo humano, sí, se tiene que pasar por un proceso de potabilización. Para el riego de tus plantas, basta con que tengas un buen filtro en tu sistema de captación para que no se te metan en tu proceso hojas, sedimentos, etcétera. Si Sí, deseas usarla para... o Sí, sea, obviamente aquí nada más precisar desde el punto de vista técnico-legal, no porque ya agarres el agua de lluvia ya puedes hacer 500,000 cosas. Dependiendo del uso del destino claro, que le quieras dar, pues exacto. tendrás que seguir cierta normativa, ¿no? Cierta Consumo normativa. humano obviamente es lo más, pues el estándar más alto y de ahí para abajo, ¿no? Pero para tu Exacto. drenaje sanitario, por ejemplo, pues parece no necesitas mayor sofisticación que pues el filtro que comenta Tam, ¿no? Sí, algo solamente para cuidar tu infraestructura realmente y para cuidar tu sistema de almacenamiento o lo que fuera. Pero sí, realmente hay quienes dicen, justamente ayer hablaba con un experto en temas de captación, hay quienes dicen que el agua de lluvia sí puede tener estándares que cumplan con la normativa. Yo lo quiero ver antes de decir si sí o si no, lo que necesito ver con mis propios ojos. No tendría por qué no, pero en una ciudad tan contaminada como México, Monterrey, etcétera, creo que sí vale la pena potabilizarla antes de ingresarla a nuestras casas, ¿no? Entonces, para que lo tengan en consideración. Y pues bueno, no sé si hay alguna otra preguntita o Yo creo cerramos. que ya nos excedimos bastante del tiempo, Tam, Sí, 2:20. tiempo de la gente y del mío. No es cierto.
Vamos a pararle aquí, pero obviamente pues se queda el canal de comunicación abierto para quien quiera contactarnos, cualquier pregunta, duda, comentario, pues bienvenido a través de nuestras redes en LinkedIn, ahí están todos nuestros contactos, seguramente como se enteraron de esta plática, pues es a través de nuestras redes sociales, entonces ahí nos pueden escribir directo a mí, o a Kabatsani, o a Acueducto, o a Tamara, y pues nada, la vamos a grabar, la vamos a subir a nuestras redes para quien quiera compartirlas. Espero que haya sido de mucha ayuda. Chin, me salí. Ah, no. Ahora Aquí sí. está. Perdón, de verdad es que odio esta computadora. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias Gracias, Andrea, por el espacio y gracias a todos por conectarse. Adiós. Chao.